En matemática, se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Por ejemplo, el área de un círculo es función de su radio r. Del mismo modo, la duración t de un viaje en tren entre dos ciudades separadas por una distancia d depende de la velocidad v a la que se desplace el tren. A la primera magnitud se la denomina variable dependiente, y la magnitud de la que depende es la variable independiente. En análisis matemático, el concepto general de función, se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Las funciones son relaciones entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, cada número entero posee un único cuadrado, que resulta ser un número natural. Esta asignación constituye una función entre el conjunto de los números enteros z y el conjunto de los números naturales n. Aunque las funciones que manipulan números son las más conocidas, no son el único ejemplo. Puede imaginarse una función que a cada palabra del español le asigne su letra inicial. Esta es una función entre el conjunto de las palabras del español y el conjunto de las letras del alfabeto español. La manera habitual de denotar una función f es f, a b. A f donde a es el dominio de la función f, su primer conjunto, o conjunto de partida, y b es el codominio de f, su segundo conjunto, o conjunto de llegada. Por f se denota la regla o algoritmo para obtener la imagen de un cierto objeto arbitrario a del dominio a, es decir, el objeto de b que le corresponde. En ocasiones esta expresión es suficiente para especificar la función por completo, infiriendo el dominio y codominio por el contexto. En el ejemplo anterior, las funciones, cuadrado, inicial, llámeseles f. Barra inversa displaystyle f. Y g. Barra inversa displaystyle g. Se denotarían entonces como f. Z. N. Barra inversa displaystyle f 2 puntos barra inversa mat, z, barra inversa tu barra inversa mat, n. K. K. 2. Barra inversa displaystyle k barra inversa tu k, 2. O sencillamente f. K. Igual a k. 2. Barra inversa displaystyle f igual a k, 2. G, va. P inicial de p, si se conviene v igual a, palabras del español, y a igual a, alfabeto español. Una función puede representarse de diversas formas, mediante el citado algoritmo o ecuaciones para obtener la imagen de cada elemento, mediante una tabla de valores que empareje cada valor de la variable independiente con su imagen, como las mostradas arriba, o como una gráfica que dé una imagen de la función. Historia. El concepto de función como un objeto matemático independiente, susceptible de ser estudiado por sí solo, no apareció hasta los inicios del cálculo en el siglo XVII. René Descartes, Isaac Newton y Gottfried Leibniz establecieron la idea de función como dependencia entre dos cantidades variables. Leibniz en particular acuñó los términos, función, variable, constante, y parámetro. La notación f fue utilizada por primera vez por el francés Alexis Claude Clairaut, y por el suizo Leonard Euler en su obra Commentarii de San Petersburgo en 1736. Inicialmente, una función se identificaba, a efectos prácticos, con una expresión analítica que permitía calcular sus valores. Sin embargo, esta definición tenía algunas limitaciones. Expresiones distintas pueden arrojar los mismos valores, y no todas las dependencias entre dos cantidades pueden expresarse de esta manera. En 1837, el matemático alemán Johann Peter Gustav Lachun Dirichlet propuso la definición moderna de función numérica como una correspondencia cualquiera entre dos conjuntos de números, que asocia a cada número en el primer conjunto un único número del segundo. La intuición sobre el concepto de función también evolucionó. Inicialmente la dependencia entre dos cantidades se imaginaba como un proceso físico, de modo que su expresión algebraica capturaba la ley física que correspondía a este.
La tendencia a una mayor abstracción se vio reforzada a medida que se encontraron ejemplos de funciones sin expresión analítica o representación geométrica sencillas, o sin relación con ningún fenómeno natural, y por los ejemplos, patológicos, como funciones continuas sin derivada en ningún punto. Durante el siglo XIX los matemáticos alemanes Julius Wilhelm Richard Dedekind, Karl Weierstrass y Georg Cantor, partiendo de un estudio profundo de los números reales, desarrollaron la teoría de funciones, siendo esta teoría independiente del sistema de numeración empleado. Con el desarrollo de la teoría de conjuntos, en los siglos XIX y XX surgió la definición actual de función, como una correspondencia entre dos conjuntos de objetos cualesquiera, no necesariamente numéricos. También se asoció con otros conceptos vinculados como el de relación binaria. Introducción. Una función es un objeto matemático que se utiliza para expresar la dependencia entre dos magnitudes, y puede presentarse a través de varios aspectos complementarios. Un ejemplo habitual de función numérica es la relación entre la posición y el tiempo en el movimiento de un cuerpo. Un móvil que se desplaza con una aceleración de 0,66 m/s2 recorre una distancia d que está en función del tiempo transcurrido t. Se dice que d es la variable dependiente y t la variable independiente. Estas magnitudes, calculadas a priori o medidas en un experimento, pueden consignarse de varias maneras. Los valores de las variables pueden recogerse en una tabla, anotando la distancia recorrida d en un cierto instante t, para varios momentos distintos. La gráfica en la imagen es una manera equivalente de presentar la misma información. Cada punto de la curva roja representa una pareja de datos tiempo-distancia, utilizando la correspondencia entre puntos y coordenadas del plano cartesiano. También puede utilizarse una regla o algoritmo que dicte cómo se ha de calcular d a partir de t. En este caso, la distancia que recorre un cuerpo con esta aceleración está dada por la expresión d igual a 0,33 t 2 barra inversa display style de igual a 0,33 barra inversa times t 2, donde las magnitudes se expresan unidades del psi. De estos tres modos se refleja que existe una dependencia entre ambas magnitudes. Una función también puede reflejar la relación de una variable dependiente con varias variables independientes. Si el cuerpo del ejemplo se mueve con una aceleración constante pero indeterminada a, la distancia recorrida es una función entonces de a y t, en particular. D igual a t 2 barra inversa display style de igual a, barra inversa frac, a barra inversa times t, 2. Las funciones también se utilizan para expresar la dependencia entre otros objetos cualesquiera, no solo los números. Por ejemplo, existe una función que a cada polígono le asigna su número de lados, o una función que a cada día de la semana le asigna el siguiente. Lunes martes, martes miércoles, domingo lunes. Definición. La definición general de función hace referencia a la dependencia entre los elementos de dos conjuntos dados. Un objeto o valor genérico A en el dominio A se denomina la variable independiente, y un objeto genérico B del codominio B es la variable dependiente. También se les llama valores de entrada y de salida, respectivamente. Esta definición es precisa, aunque en matemática se utiliza una definición formal más rigurosa, que construye las funciones como un objeto concreto a partir de la idea de pares ordenados. Es decir, una función es un conjunto de pares ordenados en el cual el primer elemento de cada par no se repite. Ejemplos. Todos los números reales tienen un cubo, por lo que existe la función cubo, que a cada número en el dominio R barra inversa display style barra inversa mat, R. Le asigna su cubo en el codominio R barra inversa display style barra inversa mat, R. Exceptuando al 0, todos los números reales tienen un único inverso. Existe entonces la función inverso, cuyo dominio son los números reales no nulos. R
barra inversa displaystyle barra inversa mat, r. Barra inversa, 0, y con codominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, r. Cada mamífero conocido se clasifica en un género, como Homo, Susoloxodonta. Existe por tanto una función, clasificación en géneros, que asigna a cada mamífero de la colección M igual a, mamíferos conocidos, su género. El codominio de, clasificación en géneros, es la colección G igual a, géneros de Mammalia. Existe una función, área, que a cada triángulo del plano, le asigna su área, un número real, luego su codominio es R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. En unas elecciones en las que cada votante pueda emitir un único voto, existe una función, voto, que asigna a cada elector el partido que elija. En la imagen se muestra un conjunto de electores E y un conjunto de partidos P, y una función entre ellos. Funciones con múltiples variables. Existen muchos ejemplos de funciones que necesitan dos valores para ser calculadas, como la función tiempo de viaje, t, que viene dada por el cociente entre la distancia d y la velocidad media v. Cada pareja de números reales positivos tiene asociada un número real positivo. Por tanto, una función puede tener dos variables independientes. La noción de función de múltiples variables independientes no necesita de una definición específica separada de la de función ordinaria. La generalidad de la definición anterior, en la que se contempla que el dominio sea un conjunto de objetos matemáticos arbitrarios, permite omitir la especificación de dos conjuntos de variables independientes, A1 y A2, por ejemplo. En lugar de ello, el dominio se toma como el conjunto de las parejas, con primera componente en A1 y segunda componente en A2. Este conjunto se denomina el producto cartesiano de A1 y A2, y se denota por A1-A2. De este modo las dos variables independientes quedan reunidas en un solo objeto. Por ejemplo, en el caso de la función t, su dominio es el conjunto R más barra inversa displaystyle barra inversa mat, R, y R más barra inversa displaystyle barra inversa mat, R, y el conjunto de parejas de números reales positivos. En el caso de más de dos variables, la definición es la misma, usando un conjunto ordenado de múltiples objetos, una n-tupla. También el caso de múltiples variables dependientes se contempla de esta manera. Por ejemplo, una función división puede tomar dos números naturales como valores de entrada y arrojar dos números naturales como valores de salida. Se dice entonces que esta función tiene como dominio y codominio el conjunto n barra inversa displaystyle barra inversa mat, n, barra inversa times barra inversa mat, n. Notación y nomenclatura. La notación habitual para presentar una función f con dominio A y codominio B es f a b a b igual a f a barra inversa displaystyle barra inversa begin array rrcl f y A barra inversa longRectarrow y B barra inversa y A barra inversa mapsto y B igual a f barra inversa end array. También se dice que f es una función de A a B o entre A y B. El dominio de una función f se denota también por dom, d, df, etc. Por f se resume la operación o regla que permite obtener el elemento de B asociado a un cierto A, denominado la imagen de A. Ejemplos. Todos los números reales tienen un cubo, por lo que existe la función cubo, que a cada número en el dominio R barra inversa displaystyle barra inversa mat, R le asigna su cubo en el codominio R barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Exceptuando al 0, todos los números reales tienen un único inverso. Existe entonces la función inverso,
cuyo dominio son los números reales no nulos. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Barra inversa, 0, y con codominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Cada mamífero conocido se clasifica en un género, como Homo, Susoloxodonta. Existe por tanto una función, clasificación en géneros, que asigna a cada mamífero de la colección M igual a, mamíferos conocidos, su género. El codominio de, clasificación en géneros, es la colección G igual a, géneros de mamalia. Existe una función, área, que a cada triángulo del plano, le asigna su área, un número real, luego su codominio es R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. En unas elecciones en las que cada votante pueda emitir un único voto, existe una función, voto, que asigna a cada elector el partido que elija. En la imagen se muestra un conjunto de electores E y un conjunto de partidos P, y una función entre ellos. Imagen e imagen inversa. Los elementos del codominio B asociados con algún elemento del dominio A constituyen la imagen de la función. La imagen de una función. F. Barra inversa displaystyle F. Se denota por AIM. F. Barra inversa textile, barra inversa text, AIM. O. F. A. Barra inversa displaystyle F. Mientras que la imagen de un subconjunto. X. A. Barra inversa textile X barra inversa subseteca. Se denota, a su vez, por F. X. Barra inversa displaystyle F. O. F. X. Barra inversa displaystyle F. En notación conjuntista las imágenes de F y X se denotan. AIM. F. Igual a. F. A. Igual a. B. B. Existe. A. A. Tal que. F. A. Igual a. B. F. X. Igual a. B. B. Existe. A. X. A. Tal que. F. A. Igual a. B. Barra inversa displaystyle, barra inversa begin, a la ind, y, barra inversa text, aim, igual a F igual a barra inversa, B barra inversa in B, barra inversa text, existe, a barra inversa in A, barra inversa text, tal que, F igual a B barra inversa y F igual a barra inversa, B barra inversa in B, barra inversa text, existe, a barra inversa in X barra inversa subseteca, barra inversa text, tal que, F igual a B barra inversa end, a la ind. La imagen de una función F es un subconjunto del codominio de la misma, pero no son necesariamente iguales, pueden existir elementos en el codominio que no son la imagen de ningún elemento del dominio, es decir, que no tienen preimagen. Así, la preimagen de un elemento del codominio puede no contener ningún objeto o, por el contrario, contener uno o más objetos, cuando a uno o varios elementos del dominio se les asigna dicho elemento del codominio. En notación conjuntista, se escriben F. 1. B. Igual a. 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 F. A. Igual a. B. F. 1. Y. Igual a. 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 Existe. B. Y. Con. F. A. Igual a. B. Barra inversa displaystyle, barra inversa begin, a la ind, y F, menos 1, igual a barra inversa in A, F igual a B barra inversa y F, menos 1, igual a barra inversa
A barra inversa ina, barra inversa text, existe, B barra inversa ini, barra inversa text, con, F igual a B barra inversa end, aligned. Ejemplos. Todos los números reales tienen un cubo, por lo que existe la función, cubo, que a cada número en el dominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Le asigna su cubo en el codominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Exceptuando al 0, todos los números reales tienen un único inverso. Existe entonces la función, inverso, cuyo dominio son los números reales no nulos. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Barra inversa, 0, y con codominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Cada mamífero conocido se clasifica en un género, como Homo, Susoloxodonta. Existe por tanto una función, clasificación en géneros, que asigna a cada mamífero de la colección M igual a, mamíferos conocidos, su género. El codominio de, clasificación en géneros, es la colección G igual a, géneros de Mammalia. Existe una función, área, que a cada triángulo del plano, le asigna su área, un número real, luego su codominio es R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. En unas elecciones en las que cada votante pueda emitir un único voto, existe una función, voto, que asigna a cada elector el partido que elija. En la imagen se muestra un conjunto de electores E y un conjunto de partidos P, y una función entre ellos. Igualdad de funciones. Dadas dos funciones, para que sean idénticas han de tener el mismo dominio y codominio, y asignar la misma imagen a cada elemento del dominio. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. La imagen inversa de un elemento del codominio puede ser vacía, o contener varios objetos del dominio. Esto da lugar a la siguiente clasificación. Las funciones inyectivas no repiten las imágenes, si B igual a F, ningún otro A tiene por imagen a B, por lo que la antiimagen de este último solo contiene al elemento A. Las funciones suprayectivas recorren todo el codominio, por lo que ninguna antiimagen puede estar vacía. La definición de función suprayectiva asume que ésta tiene un codominio especificado previamente. De lo contrario, la noción de suprayectividad no tiene sentido. Cuando una función tiene ambas propiedades a la vez, se dice que es una biyección entre ambos conjuntos. Las funciones biyectivas constituyen un emparejamiento perfecto entre los elementos del dominio y el codominio. Cada elemento en A tiene una única pareja en B, como todas las funciones, y a cada elemento de B le corresponde uno solo en A, al menos uno por ser suprayectiva, y como mucho uno por ser inyectiva. Ejemplos. Todos los números reales tienen un cubo, por lo que existe la función, cubo, que a cada número en el dominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Le asigna su cubo en el codominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Exceptuando al 0, todos los números reales tienen un único inverso. Existe entonces la función, inverso, cuyo dominio son los números reales no nulos. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Barra inversa, 0, y con codominio. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Cada mamífero conocido se clasifica en un género, como Homo, Susoloxodonta. Existe por tanto una función, clasificación en géneros, que asigna a cada mamífero de la colección M igual a, mamíferos conocidos, su género. El codominio de, clasificación en géneros, es la colección G igual a, géneros de Mammalia. Existe una función, área, que a cada triángulo del plano, le asigna su área, un número real, luego su codominio es R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R.
En unas elecciones en las que cada votante pueda emitir un único voto, existe una función, voto, que asigna a cada elector el partido que elija. En la imagen se muestra un conjunto de electores E y un conjunto de partidos P, y una función entre ellos. Álgebra de funciones. Con las funciones puede realizarse una operación de composición con propiedades similares a las de la multiplicación. Composición de funciones. Dadas dos funciones, bajo ciertas condiciones podemos usar los valores de salida de una de ellas como valores de entrada para la otra, creando una nueva función. Es decir, la composición GF hace actuar primero la función f sobre un elemento de A, y luego G sobre la imagen que se obtenga. X. F. X. G. F. X. Barra inversa display style X barra inversa maps to F barra inversa maps to G. La condición AIMC asegura precisamente que este segundo paso se pueda llevar a cabo. Ejemplos: la imagen de la función, inverso, GSR barra inversa, 0, puesto que todo número real no nulo es el inverso de otro, y por tanto está contenido en el dominio de la función cubo f, que es R. La composición fg, R barra inversa, 0, R actúa entonces como f, igual a 3 igual a 1 barra x3. Dadas las funciones reales. H. 1. R. R. Barra inversa display style h-1, barra inversa mat, R, barra inversa tu barra inversa mat, R. Y. H. 2. R. R. Barra inversa display style h-2, barra inversa mat, R, barra inversa tu barra inversa mat, R. Dadas por H. 1. X. Igual a X. 2. Barra inversa display style h-1, igual a X, 2. Y. H. 2. X. Igual a X. Más 1. Barra inversa display style h-2, igual a X más 1. Puede tomarse la composición en ambos órdenes, H1 H2 y H2 H1. Sin embargo, son funciones distintas, ya que H. 1. H. 2. X. Igual a H. 1. H. 2. X. Igual a H. 1. X. Más 1. Igual a X. Más 1. 2. Igual a X. 2. Más 2. X. Más 1. Barra inversa display style igual a h-1, igual a h-1, igual a 2, igual a X, 2, más 2X más 1. Y H. 2. H. 1. X. Igual a H. 2. H. 1. X. Igual a H. 2. X. 2. Igual a X. 2. Más 1. Barra inversa display style igual a h-2, igual a h-2, igual a X, 2, más 1. La función que clasifica los mamíferos en géneros puede componerse con la función GOR que clasifica los géneros de mamíferos en órdenes, que forman el conjunto OR. La función asigna a cada mamífero su orden, igual a primate, igual a artiodáctila. Función identidad. En cualquier conjunto puede definirse una función identidad, que teniendo como dominio y codominio al propio conjunto, asocia cada elemento consigo mismo. También se denota como IA.
La función identidad actúa como un elemento neutro al componer funciones, ya que no hace nada. La función única sobre un conjunto X que asigna cada elemento a sí mismo se denomina función de identidad para X y, típicamente, se indica con IDX. Cada conjunto tiene su propia función de identidad, por lo que el subíndice no puede omitirse a menos que el conjunto pueda deducirse del contexto. Bajo composición, una función de identidad es neutral, si f es cualquier función de X a y, entonces. Es decir, dado un elemento X a, se tiene que X y de a X f f X X f f X y de b f X barra inversa display style barra inversa begin aligned y X barra inversa stackcrel barra inversa text y d guión bajo a barra inversa longmapsto barra inversa X barra inversa stackcrel f barra inversa longmapsto barra inversa f barra inversa y X barra inversa stackcrel f barra inversa longmapsto barra inversa f barra inversa stackcrel barra inversa text y d guión bajo b barra inversa longmapsto barra inversa f barra inversa end aligned. Función inversa. Una función puede tener inversa, es decir, otra función que al componerla con ella resulte en la identidad, del mismo modo que un número multiplicado por su inverso da 1. No todas las funciones son invertables, sino que solo aquellas que sean biyectivas poseen inversa. La notación para funciones inversas puede ser confusa. Para un elemento del codominio B, f1 puede denotar tanto la antiimagen de B, como a la imagen de B por la función inversa de f, en el caso de que f sea invertable. Ejemplos. Restricción y extensión. La restricción de una función dada es otra función definida en una parte del dominio de la original, pero que actúa igual que esta. Se dice también que la primera es una extensión de la segunda. Informalmente, una restricción de una función f es el resultado de recortar su dominio. De manera más precisa, si S es un subconjunto de X, la restricción de f a S es la función fs de S a y tal que fs igual a f para todo S en S. Si G es esa restricción de f, entonces se dice que f es una extensión de G. La restricción de una función f, a B a un subconjunto C a se denota por fc. Representación de funciones. Las funciones se pueden presentar de distintas maneras. Usando una relación matemática descrita mediante una expresión matemática, ecuaciones de la forma y igual a f x barra inversa display style igual a f. Cuando la relación es funcional, es decir, satisface la segunda condición de la definición de función, se puede definir una función que se dice definida por la relación, a menos que se indique lo contrario. Se supone en tales casos que el dominio es el mayor posible y que el codominio son todos los reales. El dominio seleccionado se llama el dominio natural, de la función ejemplo, y igual a x más 2. Dominio natural es todos los reales. Ejemplo, para todo x, número entero, y vale x más 2 unidades, como tabulación, tabla que permite representar algunos valores discretos de la función ejemplo. X 2 1 0 1 2 3 y 0 1 2 3 4 5 barra inversa display style barra inversa begin array crrrrrr X y 2 y 1 y 0 y 1 y 2 y 3 barra inversa line y 0 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 barra inversa end, array. Como pares ordenados, muy usados en teoría de grafos ejemplo, a igual a.
Como gráfica, gráfica que permite visualizar las tendencias en la función. Muy utilizada para las funciones continuas típicas del cálculo, aunque también las hay para funciones discretas. Ejemplo. Espacios de función. El conjunto de todas las funciones desde un conjunto X a un conjunto Y se denota X y, por O por Ix. Esta última notación está motivada por el hecho de que cuando X e Y son finitos y de tamaño X y entonces el número de funciones de X-Y es y X igual a X. Este es un ejemplo de la convención de la combinatoria enumerativa que proporciona anotaciones para conjuntos basados en sus cardinalidades. Si X es infinito y hay más de un elemento en Y, entonces hay innumerables funciones de X a Y, aunque solo contablemente muchas de ellas pueden expresarse con una fórmula o un algoritmo. Curtiendo. Un enfoque alternativo para manejar funciones con múltiples argumentos es transformarlas en una cadena de funciones que cada una toma un solo argumento. Por ejemplo, se puede interpretar add para significar producir primero una función que añade 3 a su argumento, y luego aplicar la función añadir 3 a 5. Esta transformación se llama currying, add 3 es curry aplicado a 3. Hay una biyección entre los espacios de función KB y A. Cuando se trabaja con funciones con curry, es habitual usar la notación de prefijo con la aplicación de función considerada asociativa a la izquierda, ya que la yuxtaposición de múltiples argumentos, como en F, normalmente se correlaciona con la evaluación de una función curry. Por el contrario, los símbolos y ares se consideran asociativos a la derecha, de modo que las funciones curry pueden definirse mediante una notación como F, igual a X y XY. Definición formal. Generalizaciones. Las funciones pueden definirse en términos de otros objetos matemáticos, como los conjuntos y los pares ordenados. En particular, una función es un caso particular de relación binaria, luego esta definición está basada en la que se adopte para las relaciones. En el enfoque extensivo, se identifica una función con su gráfica. En la definición extensiva no aparece el concepto de codominio como conjunto potencial donde está contenido el recorrido. En algunas áreas de la matemática es importante preservar esta distinción, y por tanto se usa una definición distinta. Con esta definición, dos funciones con el mismo grafo son distintas si su codominio no coincide. También se habla en ocasiones de funciones parciales, para las que no necesariamente cada elemento del dominio posee una imagen, en contraste con las funciones como se han definido antes, que se denominan totales. A las funciones parciales también se las llama correspondencias o relaciones unívocas.